Buenas tardes, buenas noches con todos y todas. Me presento, mi nombre es Natalia Quispe Valeriano, soy subsecretaria nacional de la Federación de las Trabajadoras del Hogar. Bienvenidos al programa Voces y Sueños de Lideresas. Hoy vamos a abordar sobre el tema las barreras de las trabajadoras del hogar con discapacidad en el Perú. Tengo el agrado de saludar y presentar a la licenciada Magloria Sequeiros Rodríguez, representante de CONADIS Regional de Cusco, Perú. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, señora Natalia. Muy buenas tardes con todos y con todas las personas que nos escuchan por los diferentes medios y por estas redes sociales. Licenciada Magloria, hoy vamos a conversar usted desde su experiencia. Yo sé que va a ser un aporte muy importante para nuestro programa de Voces y Sueños, y pues vamos a aprender hoy día bastante sobre la discapacidad de las trabajadoras en el Perú. Usted explícanos desde su experiencia o cuántas personas con discapacidad hay en el Perú o también en la región, de los cuales cuántas hay trabajadoras del hogar, o si no habría ninguna o, o pocas. Por favor, usted ayúdanos a identificar. Muchas gracias. Claro que sí. Primero me gustaría empezar quizás graficando un poco el concepto del término discapacidad, ¿no? Muchos no lo entendemos, otros lo vemos con una mirada diferente. Y bueno, decirles de que la discapacidad, ¿no? Es un resultado de la interacción entre la barrera y alguna deficiencia que las personas podamos tener. Las personas podemos tener una o más deficiencias. Estas pueden ser temporales o permanentes, ¿no? Deficiencia me refiero a alguna limitación que podamos tener a nivel sensorial, lo que quiere decir a nivel de la vista, del oído, del tacto, del gusto, ¿no? Podemos tener también deficiencias físicas, que pueden ser en las extremidades superiores, inferiores, a consecuencia quizá de un accidente, alguna secuela de alguna enfermedad, como la polio, por ejemplo, que nos ha dejado bastante discapacidad física, ¿no? Y también está la discapacidad eh, intelectual, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que podamos tener deficiencias intelectuales. Y la discapacidad mental o psicosocial igualmente está considerada dentro de este grupo, porque alguna deficiencia que podamos tener a nivel mental, a nivel psicosocial, también ocasiona una discapacidad, porque a menudo las personas somos seres sociales, somos seres que vamos a convivir en sociedad desde diferentes edades. Entonces, al momento de querer nosotros, o mejor dicho, de ejercer ese derecho que a todos se nos confiere, ¿no es cierto? El derecho, por ejemplo, a salir a la calle, ¿no? A salir a educarnos, a salir a trabajar. Entonces, cuando nosotros, las personas que podamos tener una de estas deficiencias y salimos a trabajar o salimos a estudiar y allí se nos presentan las barreras, como por ejemplo, yo quiero ir a trabajar, pero no hay vehículos, ¿no? Que me pueda trasladar con mi silla de ruedas.
por ejemplo. Entonces, allí yo ya me encuentro con una barrera, lo cual, ¿no es cierto? Mi deficiencia física más la barrera que encontré ocasiona o me hace esta condición de tener una discapacidad. Entonces, lo que quiero que más o menos sepamos es eso, ¿no? Que la discapacidad es un resultado, ¿no es cierto?, de estas barreras arquitectónicas, de estas barreras actitudinales, cuando un niño va a un colegio de primera le dicen que no puede entrar al colegio porque los docentes no están capacitados, no están preparados. Entonces allí es como si este niño no tuviera el derecho a la educación, no tuviera el derecho a estudiar. Y allí pues surge la discapacidad, ¿no? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque muchas veces hay muchos prejuicios y también se ve en la discapacidad muchas veces solo lo físico, ¿sí? Solo lo que se ve. Y no es así, ¿no? Entonces, con esto parto porque si bien es cierto, em, tenemos una encuesta especializada, tenemos un censo a nivel nacional, lo que indica que las personas que podamos tener alguna discapacidad somos el 10%, ¿sí? De todo a nivel nacional. Y a nivel regional seríamos el 11,4%, lo que quiere decir que más o menos somos 132.064 personas que pudiéramos tener alguna discapacidad, que tenemos alguna discapacidad. Entonces, eh, esto para que nos dé como digamos, una muestra, un dato de que todas estas personas tenemos los mismos derechos que todos. Y uno de los derechos que vamos a tocar es el derecho al trabajo, ¿no? Y muchas veces es vulnerado este derecho, no lo podemos ejercer como tal porque se nos presentan estas barreras, porque no tenemos los ajustes razonables. Y se nos presentan barreras en todo sentido, ¿no? Incluso en la data, ¿no? Por ejemplo, usted me dice, ¿cuántas personas con discapacidad trabajadoras de hogar habrá? Entonces, por ejemplo, esa data exacta no la tenemos. Sin embargo, sabemos, ¿no? Que las personas, por ser personas, ¿no es cierto? No, necesitamos trabajar porque necesitamos tener ingresos. Y no todas las personas con discapacidad hemos tenido el derecho, o mejor dicho, el acceso a la educación. Por lo tanto, no tenemos una gran mayoría, no tenemos pues una educación superior, una educación, digamos, bueno, y por lo tanto, los trabajos que conseguimos muchas veces son a nivel operativo, ¿no? Limpieza, a nivel de obras, ¿no? Mano de obra, mejor dicho, a nivel operativo. Y eso, pues definitivamente también tenemos personas trabajando en hogares, los cuales seguramente no son registrados como tal, ¿no? A pesar de que existe la ley del trabajador de hogar, y en esta ley también hay una disposición que indica que el Ministerio de Trabajo debe registrar, ¿no es cierto?, a las trabajadoras, a los trabajadores domésticos. Entonces, pero así como este dato, ¿no? Nos falta aún tener más datos y en otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, en la salud y en otros, que sería muy importante, ¿no? Para justamente lo que también queremos y apostamos, ¿no? Para tener políticas, para tener mayor respaldo normativo, ¿no? Respaldo de nuestras autoridades, de nuestros decisores, ¿no? Y nosotros, las personas con discapacidad que tenemos este tipo de trabajos, pues podamos
no ser explotados, ¿no? Gozar de nuestros derechos como las demás personas y tener un trabajo digno, porque finalmente todo trabajo es digno, mientras no se llegue a la explotación, ¿no? Mientras no se llegue al abuso. Entonces, bueno, eso quizá partiendo, ¿no? En términos generales, ¿no? Y quizá podamos conversar algo más. Licenciada Magloria, su aporte es muy importante para nosotras y me gustaría conversar más, vamos a conversar. Ahora le damos pase a la doctora psicóloga Teresa Campos. Bienvenida, doctora, buenas tardes. Aló, Doctora Teresa, buenas tardes. sí, se me escucha, perdón, Natalia. Buenas tardes, doctora. Estamos ya. Bienvenida, doctora. Para nosotras va a ser muy importante, doctora Teresa, que usted ya estamos conversando sobre las barreras de las trabajadoras del hogar en el Perú. Y entonces, doctora, usted también desde su experiencia, eh, explícanos y comparte tanto como quizá eh, como empleadora, cómo usted vería a las trabajadoras del hogar, cuál sería su, a ver, cuál sería su expectativa para las trabajadoras del hogar, doctora. Doctora Teresa. Aló, aló, Doc- Natalia, se me escucha. Estoy teniendo problemas con mi equipo, perdóname. No sé si se me escucha. Si, si se escucha bien, doctora, le agradecería que prenda su cámara, si fuera posible, por favor. A ver, acabo de hacer todo una magia aquí en mi equipo tratando de que se vea la cámara un ratito. No se preocupe, con calma, ¿Se doctorita. ve? Sí, muy bien. Y también le Perfecto. damos la bienvenida a la señora Juanita Peña Carazas, que ya está presente. Bienvenida, señora Juanita. Bueno, muchas gracias. Solamente agradecer el espacio, Natalia, compañeras, porque hacer presente, hacer notar una problemática como la de personas con discapacidad en articulación, digamos, en un filtro de analizar en las trabajadoras del hogar, en realidad ha sido complicado, como Magloria lo acaba de decir, ¿no? He estado indagando y buceando entre todas la data que tiene el INEI, la data que tiene el plan de desarrollo, la data que tiene MIDIS. Sin embargo, lamentablemente, hay que decirlo, no existe una información real, una información concreta a la que podamos apelar, con la que podamos analizar aquí juntas la realidad de trabajadoras del hogar con discapacidad. No existe la información. Y cuando no existe la información, es prácticamente una población invisible, ¿no? Es una población que no existe. No hay dato, por lo tanto no existe esa problemática, lo cual es lamentable porque evidentemente, como dice Magloria, tenemos en la ciudad del Cusco el 11% de personas
con discapacidad. El 11% de la población de Cusco tiene algún tipo de discapacidad. La mayor cantidad de discapacidad, la mayor población, digamos, es con discapacidad visual, ¿verdad? Que va más del 4%. Más del 4% de las personas con discapacidad tienen discapacidad visual. Hay otro porcentaje que es poco más de 2% que agrupa varios tipos de discapacidad, pero nuevamente esta no es un dato que se aplique de manera directa a las trabajadoras del hogar, ¿no? Ahora, hablamos de las trabajadoras del hogar como una población históricamente marginada, históricamente explotada, hay que decirlo así de claro, ¿verdad? Y socialmente invisibles, ¿no? Eh, tenemos un grupo, generalmente la mayor parte de trabajadoras del hogar son mujeres, ¿no? Y en estas mujeres experimentamos o conocemos muchos problemas de mm, maltrato, de violación, de discriminación, de sobrecarga de trabajo, como una forma instalada, ¿no? En la dinámica de trabajo de las personas, de las trabajadoras del hogar. Las personas, hombres o mujeres, que mayormente son mujeres, como decía, que trabajan en los hogares, tienen esa base común, ¿no? De olvido, postergación, explotación, discriminación, y son en la práctica invisibles, ¿no? Leía la ley de la trabajadora del hogar, las normas alrededor de las cuales se realiza, se desarrolla el trabajo de trabajadoras del hogar, perdón la redundancia, es prácticamente inaplicable, ¿no? No porque falte el derecho, porque el derecho está y tiene que respetarse ese derecho, un derecho laboral, un derecho a estar protegida en su salud, un derecho a una atención con dignidad. Sin embargo, muchos no contratantes, ¿no? No desean cumplir, ¿no? Esta norma, por ejemplo, de un pago mínimo, ¿no? De un sueldo mínimo, de generar la oportunidad, la posibilidad de atención seguro social, por ejemplo. No se, eh, no se logra, ¿no? Muchas de las personas que contratan los servicios, que cuentan con los servicios de una trabajadora del hogar, dicen, bueno, es que no me alcanza. Y como no me alcanza, yo exploto, ¿no? Y como no me alcanza, maltrato. Y como no me alcanza, yo les hago despertar desde las 5 de la mañana hasta las tantas de la noche, ¿no? En el no me alcanza se esconden muchas cosas. Entonces allí, sí, hablando con Natalia y diciéndome, bueno, queremos hablar sobre la problemática de las personas, de las trabajadoras del hogar con discapacidad, como una problemática invisible, pues en esa frase resume toda la realidad, ¿no? Es una problemática invisible. A pocos nos puede interesar construir información al respecto. A tan pocos que no existe información, ¿no? Si tenemos un X número de trabajadoras del hogar en el Cusco, en la ciudad de Cusco, no podemos saber cuántas de esas trabajadoras del hogar o trabajadores del hogar tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? No lo logramos saber porque no se construye esa información, que creo que al no construir una información
invisibilizamos un problema, por lo tanto, ese problema quizá incluso puede crecer y no vamos a poder responder a esa problemática, ¿no? Porque la desconocemos. Entonces, efectivamente, en el Cusco existe toda esta, más del 11%, es más, tiene algún tipo de discapacidad en la región. En la ciudad es mucho más visible. Conversando con organizaciones de personas con discapacidad, nos decían, nosotros podríamos no tener ni sentir la discapacidad si es que la ciudad se hace más amigable, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿A qué voy? Por ejemplo, yo recorro las calles y seguramente nos toca a muchas y a muchos. Al recorrer las calles vemos diversa tipología de rampas, ¿no? Rampas con una inclinación adecuada para una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, una persona, por ejemplo, con dificultades motrices, puede bajar esa rampa hacia la calzada para cruzar la avenida. Pero en otras ocasiones yo veo la inclinación de las rampas, que es en realidad o sea, una inclinación de casi 90 grados, o sea, es una caída así, ¿no? Súper abrupta, y eso significa una discriminación severa a personas con discapacidad, que lo que hace una ciudad poco amigable a las personas con discapacidad, ¿no? Eh, las rampas, no me importa cómo las pongo, pareciera, ¿no? No me importa la inclinación. Total, bueno, si las usan o no las usan, ¿qué importa? ¿No? Somos una ciudad muy poco amigable, por decirlo de alguna forma, para las personas con discapacidad. Y si somos una ciudad poco amigable, las personas con cierta dificultad la van a sentir aún mayor, ¿no? La dificultad la vamos a sentir mucho más porque no encuentro las condiciones para poder desenvolverme con soltura, con comodidad, ¿no? Entonces allí yo creo que efectivamente es una eh, problemática muy aguda y además muy desconocida, ¿no? Muy ignorada. Y eso significa una profunda discriminación. Estamos en un trabajo con varios colectivos y eso lo comparto con ustedes. Estamos trabajando para modificar la ordenanza número 13 del 2016. Esta ordenanza fue impulsada por la Subdirección de Interculturalidad de la Dirección de Cultura de Cusco, hablando del enfoque intercultural en los servicios públicos en la provincia de Cusco y además de la no discriminación, de la erradicación de toda forma de discriminación étnico-racial. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, conversando con otros colectivos, que en realidad la discriminación no es solamente étnico-racial, la discriminación es a muchos grupos, ¿no? Entre ellos, las personas con discapacidad. Entonces, se está modificando la ordenanza, se está incorporando todo el enfoque de discapacidad, se está incorporando a las personas con discapacidad para la no discriminación, la sanción a la discriminación a las personas con discapacidad. Y también a otros colectivos. Sin embargo, consideramos que eso es fundamental en una ciudad que que se hace llamar cosmopolita, en una ciudad que se hace llamar heredera de civilizaciones tradicionales y ancestrales. No es posible hablar de discriminación al otro culturalmente diferente,
pero tampoco es posible hablar de discriminación hacia las personas con alguna dificultad motora, visual, auditiva, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ello. También nos ha preocupado la escasez de información, la escasa información sobre los problemas de discapacidad en nuestra ciudad y en nuestra región. Y esperamos que con la ordenanza alentemos efectivamente a recuperar y a construir esa información y a hacer visible cada vez más los problemas que nos aquejan. Yo lo dejo ahí, Natalia, muchísimas gracias. Por supuesto, me pongo a disposición cualquier pregunta. Muchas gracias, doctora. Su aporte es muy importante y le damos la bienvenida a la señora Juanita Peña Carazas. Adelante, señora Juanita. Y también los saludos de Juana Susana Collado Zambrano. Dice, buenas tardes, compañera Natalia, saludos desde Sintracap, La Serena, Chile. Catalina Solís Vázquez, buenas tardes, compañeras, desde Anecap, Osorno, Chile. De María de los Ángeles, de Federación Nacional de las Trabajadoras del Hogar, Perú. Confederación Sindical Benito Escobar, saludos compañeras, un abrazo desde Nicaragua. María Cornelia Valdés, buenas tardes, bendiciones Natalia, saludos de República Dominicana. Marciana Santander Martínez, desde Paraguay. Muchas gracias compañeras, a todas, agradecerles por sus saludos. Muchas gracias. Con señora Juanita Peña. Muy buenas tardes. Disculpen la tardanza, estaba intentando desde las 5:30. Lamentablemente no hay red de donde estuve y tuve que trasladarme hasta Lucrepata. En este momento estoy en Lucrepata, van a disculpar a todos, yo no pude estar presente y disculpen nuevamente cualquier aporte voy a tener que dar con el micrófono abierto. Y bienvenidos Muchas a todos. gracias, señora Juanita, no tenga pena. Por favor, si tendría la amabilidad de prender su cámara, si fuera posible. Señora Juanita, por favor, coméntenos desde su experiencia, desde su experiencia, su vivencia. Será muy importante para las trabajadoras del hogar. Bueno, ya, acá estoy. ¿Cuál es su experiencia? Buenas tardes, bienvenida, señora Juanita. Gracias, nuevamente gracias por invitarme, señora Natalia, lideresa de nuestra y representante de nuestra Cusco, de las trabajadoras de hogar, asimismo también de las personas con discapacidad de nuestras organizaciones. Bueno, hay bastantes experiencias al respecto. Justamente le estaba escuchando a la doctora referente a sus derechos para los pagos a, por ejemplo, a salud o su ONP, AFP, pero tuve una oportunidad, yo justamente con una compañera de trabajo que tiene una señorita que tiene discapacidad y labora, pero no quiere participar, o sea, no quiere que le haga el descuento de ley para que tenga su seguro social y demás. Ella se opone rotundamente, dice, no, porque me van a descontarme a mí, ¿no? Eso es en mente. Pero es el derecho, el patrón tiene que pagar sí o sí, porque está en planilla, ¿no? Bueno, en este caso ustedes no sé si, bueno, ignoro, ¿no? Me gustaría que me aclaren también que si están en planilla los trabajadores de hogar, ¿no? Yo me imagino, por eso también deben tener su seguro social, ¿no? Y demás descuentos que exista. Pero la señorita madre soltera, no quiere que se le haga ninguna clase de descuento, no quiere para tener seguro social. En ese caso, ¿qué debíamos hacer? Porque la señora le paga 1.500 de su sueldo, a mí me consta porque vi oportunidades que le paga, y bueno, la señora que trabaja, la señora que es la que le paga, ella dice, no, si se enferma, ¿qué va a hacer? Y si por A o B también alguien le dijera que vaya
¿cómo se llama? Su salud, a verificar como si le pagan o no le pagan a la señorita. Ella dirá que sí, pero se supone que a la señora que le ha contratado le va a preguntar, ¿no? Si usted, que todo está en regla. Es el miedo de la señora, le dice mejor le despediré. No quiero ocasionarme problemas, así, porque la muchacha de trabajar trabaja y es honrada, pero forzosamente va a tener que despedirle porque no quiere que participar o pertenecer o tener seguro social. Eso me gustaría que realmente sé que está escuchando la doctora y me diera esa respuesta, ¿no? Gracias. Señora Juanita, una consulta. Si usted necesitara una trabajadora de hogar y viniera con discapacidad, una trabajadora, usted, digamos, como empleadora, ¿usted contrataría o tendría miedo? Más o menos, ¿no? ¿Cómo sería? Fuera, digo yo, ¿no? Es una pregunta que, supongamos usted, como un ejemplo. Bueno, si yo estoy buscando como empleadora, de hecho que tengo que tomar sus servicios de la señora, ¿no? Por lo tanto, me traerá pues su identificación y quizás su experiencia de trabajo. Y si Por fuera supuesto que con tomaría. discapacidad, ¿usted le contrataría o tendría alguna, No, claro que la bueno, contrato. tendría, Claro que la contrato, ya, porque no haría ninguna discriminación alguna. ujú, ya. Muchas gracias, señora Juanita. Está muy bien su aporte. Y bueno, Ya. yo ahora voy a compartir desde mi experiencia como trabajadora de hogar. Bueno, yo tengo discapacidad física, soy trabajadora de hogar desde muy pequeña y mi experiencia ha sido en diferentes lugares, las experiencias son diferentes. En ese campo hay algunos que no nos quieren contratar. Eso es la pura verdad. Y yo les he preguntado a muchos empleadores y empleadoras el por qué. Dicen que los que tenemos discapacidad no podríamos desenvolvernos como a ellos les gustara. Por ejemplo, dicen, no tienen miedo a que podamos caernos, a que podamos romper quizá algún objeto o quizá nos quememos con agua hervida o tienen bastante ese miedo, yo podría decir, ¿no? Pero sin embargo, hay empleadores, sí, nos aceptan. Por ejemplo, yo con discapacidad trabajé con mi hija. Mi hija desde pequeñita estuvo en la casa y ya pues ahora mi hija ya tiene sus estudios superiores y entonces yo pienso que las trabajadoras del hogar con discapacidad siempre hemos estado invisibilizados. Nadie dijo esta voz es mía, porque quizás por el desconocimiento. Por ejemplo, en mi caso, digo yo no acepté mi discapacidad hasta el momento que en el año 2010, me parece, yo conocí a la organización Unión Regional de Ciegos de la región Inca. Conocí a esa organización y siempre, eternamente será mi agradecimiento a esa organización. Gracias a esa organización, yo acepté mi discapacidad porque cuando uno no conocemos una organización, ni siquiera sabemos que tenemos discapacidad, solamente diciendo, pues soy pues cieguita, soy manquita o soy cojita. Eso es la denominación que nos damos nosotras mismas porque en esa sociedad estamos conviviendo. Yo que siempre viajaba a diferentes organizaciones y quizá yo me autodiscriminaba en esos espacios. Muchas veces yo era la única con discapacidad visible, ¿no? Quizás algunos tendrían discapacidad que no se veía, pero yo me sentía así como que todos me estarían mirando, todos estarían atentos a mí cómo estoy caminando, todo eso era en mi mente. Pero desde el momento que yo conocí esa organización, pues aprendí, yo dije, yo también sí tengo esa discapacidad. Entonces,
Y eso sería, y ahorita también mi empleador tiene discapacidad visual, yo tengo discapacidad física, y más o menos en ese campo nosotros, yo creo que hay un soporte de ambas partes. ¿Por qué le digo? Porque muchas veces yo soy sus ojos de mi empleador y mi empleador son mis pies, ¿no? Por ejemplo, así nosotros nos tratamos. Y entonces tanto mi empleador me entiende y yo como su trabajadora también entiendo. Y entonces ahí se complementa, porque muchas veces decimos, nos entenderemos solamente los que tenemos discapacidad, porque la realidad es muy diferente, las necesidades son diferentes y así vamos. Yo creo que hay mucho por hablar, tenemos el horario nos queda súper cortísimo. Y ya pues agradecer, le doy pase a la licenciada Magloria Sequeiros y luego a la doctora Teresa Campos y finalmente a la señora Juanita Peña Carazas. Y también agradecer a nuestras compañeras Utra Hogar, a ver de qué país es nuestra compañera, no nos dice Elvira Campos de México, Katy Astete Segura de Chile, a Santiago, Chile, Sintracap. Nuestra compañera de Colombia, me parece. Muchas gracias a cada una de ustedes, compañeras. Compañera Sofía Pablo Casé Nacional, muchas gracias, compañeras. A ver, le doy la palabra a la licenciada Magloria Seque. Sí, bueno, como usted dice, hay mucho por hacer, todavía mucho por hablar también. em, y nos hemos dado cuenta de que, pues, en muchas cosas, ¿no? Aún tenemos cierta invisibilización y necesitamos quizás trabajar más en estos aspectos, ¿no? Participar más de los espacios de concertación, de los diferentes espacios. Eh, por ejemplo, también para esta ordenanza que menciona la doctora, sí, desde la Metridis, que es una mesa de trabajo interinstitucional por los derechos de las personas con discapacidad de nuestra región del Cusco, estamos enviando nuestros aportes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestras voces sí tienen que ser escuchadas en todas partes. Y bien usted lo dijo, ¿no? Muchas veces nadie dice, esta voz es mía, entonces pues nos invisibilizan peor. Yo a usted, señora Natalia, la admiro muchísimo, ¿no? De ser esa mujer valiente porque ser trabajadora de hogar pues no es nada fácil, ¿no? Definitivamente todos los trabajos tienen digamos, sus dificultades, pero una de las acciones que podamos realizar como seres humanos y uno de los trabajos que para mí sí se me haría complicado es, ¿no? El trabajar en el hogar, porque muchas veces no hay un horario, ¿no? Y muchas veces hay que esforzarnos hasta el doble, el triple, justamente por este desconocimiento, por estos prejuicios que todavía en nuestra sociedad existe. Por esta a veces mirada maternalista, mirada sobreprotectora que muchas veces nos dan a las personas con discapacidad. Y algunas veces también, no, seguramente nuestras compañeras, nuestros compañeros son explotados. Y esto pasa quizás más con las compañeras con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, que son los sectores, las discapacidades menos atendidas. Y como ya bien lo decía, ¿no? Desde el acceso a la educación y pues y esta invisibilización, ¿no? Que no nos permite ver o que no nos permite, ¿no? Formular, pero que sea pues en todo caso un inicio, ¿no? Porque aquí usted, parte de la federación,
la doctora Teresa, que también siempre se les ha visto en espacios muy importantes y en instituciones muy importantes, su trabajo resalta bastante, podamos ser portavoces y podamos iniciar, ¿no? Esta data, esta visibilización de nuestras compañeras trabajadoras de hogar y a las cuales ya mi admiración y usted, la señora Natalia, es quizá la representante, la voz de ellas y realmente podamos hacer, podamos dejar algo, ¿no? Bueno, yo muchas gracias a todos los que nos han seguido y comentarles que como región Cusco, como Conadis, también este año estamos implementando un programa que es la Red Alivia, son 3 profesionales más con los cuales vamos a trabajar y una de ellas es la gestora social, ¿no? Y el gestor legal. Entonces, con estos gestores y con nuestra intérprete de lengua de señas también seguramente vamos a poder hacer este trabajo de mejor manera y, y para, digamos, visibilizar más y pedir pues las políticas, los derechos vulnerados, o mejor dicho, los derechos que siempre se han vulnerado en muchos casos, que se pueda reivindicar, ¿no? Esta problemática de la discapacidad que casi siempre es postergada. Entonces, necesitamos hacer muchas cosas más. Muchos saludos a todos los que nos siguen por las redes sociales. Y muchas gracias por este espacio, señora Natalia. Siempre esperemos participar, ¿no? Esperamos que nos hagan más invitaciones también. Muchas gracias por mi parte. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes. Doctora Teresa, su despedida o algún mensaje que más quiere darnos. Sí, agradecer nuevamente a Natalia, a Magloria, a Juanita, a Tatiana y a todas las compañeras que a través de la red estamos conectadas. Mira qué bonito que es, a pesar de la distancia, tenemos elementos en común. Y creo que es lo que nos convoca, ¿no? Al final nos convoca una problemática en común, sí, pero sobre todo, creo, utopías, sueños en común, ¿no? Em, Convencida estoy que el accionar, la acción comunitaria, la acción colectiva es prácticamente la única forma para solucionar alguno de los problemas que nos aquejan. Convencida también que los pasos que damos los tenemos que valorar, los tenemos que difundir, porque así podemos aprender unas de otras, ¿no? La compañera Juanita preguntaba sobre los derechos laborales de las personas que trabajan en el hogar y los derechos laborales son bastante comunes a un trabajador o trabajadora, ¿no? Por ejemplo, la remuneración tiene que ser el mínimo vital, mínimamente. Puede ser más, claro, por supuesto, pero mínimamente el mínimo vital, por eso dice el mínimo, ¿verdad? Vacaciones, que antes no había derecho a vacaciones, ¿no? Una trabajadora del hogar, quiero salir de vacaciones, estás loca, pero ¿de qué estás hablando, verdad? Los patrones, las patronas que antes se tenían, no te permitían las vacaciones, no te permitían el descanso, eras la primera a levantarse y la última al acostarse, ¿no? Y claro, esta ley creo que sale el 2020, ¿verdad? Se aprueba en octubre del 2020, la 31047. Define los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del hogar, ¿no? Tiene compensación por tiempo de servicios, tiene aporte a salud, efectivamente es un aporte del empleador o de la empleadora,
y pareciera que me lo van a descontar, pero no me lo descuentan, es un aporte del empleador, ¿no? El empleador está obligado a hacer esos aportes, ¿verdad? Y eso hay que difundirlo porque muchas trabajadoras, trabajadores del hogar no conocen esos derechos. Y a veces, como decía el caso de la señora Juanita, que exponía la señora Juanita, no, yo no quiero que me descuenten. No te van a descontar. No es a ti que te descuenten. Es el empleador que debe pagar ese derecho, ¿no? Eh, y sí hay esta necesidad de empatía, ¿no? Lo que ha comentado Natalia. Y qué bonito, o sea, yo soy los ojos y ahí una compañera está comentando, Sofía está comentando que cómo a veces son las condiciones y resulta una relación sumamente empática de yo soy tus ojos, tú eres mis pasos, ¿no? Mis pies. Y así se complementa una relación que si bien es cierto es empleador, trabajadora, pero es efectivamente lo que se necesita, ¿no? La empatía y el respeto, que es la base de cualquier relación laboral. Animarnos a seguir, Natalia, siempre hemos estado allí contactadas y no contactadas, ¿no? Porque cada una está en sus mil cosas del cotidiano, pero creo que tenemos esas cuestiones en común, esos elementos en común que nos van a ir guiando, ojalá, a lograr ese sueño de la justicia, de la equidad para todos y todas. Agradecerte, Natalia, y a las compañeras y compañeros que nos acompañan. Muchas gracias, doctora. Sus palabras son un, un aporte muy importante para seguir fortaleciendo nuestro trabajo en nuestras organizaciones. Y agradecerle públicamente que usted siempre nos está apoyando. Muchas gracias. Y Bueno, le damos la bienvenida a la señora Juanita Peña Carazas. Por favor, sus palabras finales. Gracias, doctora Teresa, sí, por aclarar, pero sería bueno también, hermana Natalia, de hacer justamente un curso, le diré, o así, en ese modo, para las hermanas y a explicarles referente a la planilla, a quién se le descuenta, a quién no, y tuviera la oportunidad de darle a conocer a esta muchacha, que lo vea, que se inscriba para que no se preocupe, porque la señora también, la empleadora, no conoce el tema, por eso dice, no quiere que se le descuente, esto mejor la despido, ¿no? Mira, hasta yo también ignoraba ya, no está tan actualizada que no sabía qué explicarle. Le dije que voy a tener una reunión justamente con la señora Natalia. Voy a preguntar el tema y te paso la voz, le dije. Así que ya tengo la respuesta. Gracias, doctora. Y muchas gracias, hermana Natalia, señorita Magloria y la señorita Tatiana y todos los que nos ven, muy amables, muy agradecidas. Es mi primera experiencia de tener que participar en nuestros hermanos de trabajadores de hogar, que siempre es necesario como cultura general, que debíamos saber todos los hermanos y hermanas con discapacidad sobre todo. Gracias y muy buenas noches. Un abrazote a la distancia. Muchas gracias, señora Juanita. Eh, Agradecerles a cada uno de nuestros panelistas que nos acompañan hoy día. También agradecer a todas nuestras compañeras que nos están enviando saludos a través del chat a nivel Latinoamérica, a nuestras compañeras Colombia, Marta, gracias por el tema, a la compañera Sofía Mauricio Basilio de Perú, a la compañera Luz Camayo de Colombia, Inés Mesa de Centroamérica, Conchi Heidi Simutre de El Salvador, Carmen Cruz, un fuerte abrazo desde Costa Rica. A ver, ¿quiénes más? Muchas gracias, compañeras. Y también, pues, a partir de hoy,
hoy día 2 de febrero, nunca más seamos invisibilizados las trabajadoras con discapacidad, porque yo creo que hemos notado que no estamos en ningún no hay gremio, no hay nada que nos digan o no podemos encontrar dónde a las trabajadoras del hogar con discapacidad desde ya estamos siendo invisibilizados, pero nunca es tarde en donde nuestras voces sean escuchadas. Yo creo que va a ser así a nivel Latinoamérica y Caribe. A todas mis compañeras, agradecerles por todo. Yo sé que ha sido muy corto el horario, seguramente en otro programa vamos a hablar más, vamos a tener mucho más experiencia, les vamos a traer novedades. Muchas gracias a cada uno de ustedes y también saludos, abracitos a cada uno de ustedes, compañeras, empleadores, empleadoras, jóvenes, señoritas, a todititas, a todititas. Un gran abrazo para todas. Muchas gracias y también agradecerle a Tatiana que siempre nos está apoyando. Y también sin ella, pues no podríamos casi lograr en este programa voces y sueños de las trabajadoras del hogar a nivel Latinoamérica y Caribe. Muchas gracias, compañeras, con todas y todas. Buenas noches.